Bienvenidos a Audiomentores, el canal donde los libros cobran vida a través de la voz. Hoy nos adentramos en el mundo de Roberto Pairó, un autor argentino cuya pluma mezcla la realidad con lo fantástico, creando relatos cargados de humor, crítica y reflexión. A lo largo de los siguientes 20 capítulos, exploraremos las novelas y fantasías de Pairó, una colección de historias que nos invita a cuestionar las convenciones de la vida cotidiana y a descubrir lo inesperado en lo más común. Antes de comenzar, si te gustan los audiolibros y quieres seguir disfrutando de más historias como esta, te invitamos a apoyar nuestro canal. Tu ayuda nos permite seguir creando contenido y trayéndote más libros que te cautivarán. Así que acomódate y prepárate para sumergirte en el mundo de Roberto Pairó. Capítulo 1. El hombre que soñó ser otro. En la ciudad de Buenos Aires, en una calle tranquila donde los días pasaban sin prisas y las noches caían como un telón sobre la rutina, vivía don Evaristo Ledesma. Era un hombre de costumbres rígidas, meticuloso hasta el extremo y tan predecible que sus vecinos podrían ajustar sus relojes con sus movimientos. Cada mañana, a las 7 en punto, salía de su modesta casa en el barrio de San Telmo, caminaba hasta la parada del tranvía y, después de un breve trayecto, llegaba puntualmente a su oficina en una dependencia municipal. Su vida no tenía sobresaltos, y así la prefería. Nada lo inquietaba, nada lo sacaba de su lugar. Sus días transcurrían entre montañas de papeles que debía archivar, documentos que debía revisar y reportes que debía entregar. Sus compañeros de trabajo lo consideraban un buen hombre, aunque algo reservado. No tenía esposa ni hijos, y sus únicas compañías eran un viejo gato de pelaje grisáceo y los libros que leía cada noche antes de dormir. Pero una noche, algo sucedió. Evaristo se acostó como siempre, apagó la lámpara de su mesita de noche y se dejó envolver por el sueño. Pero, en lugar de caer en la habitual oscuridad de su descanso, se encontró de pie en un lugar desconocido. No estaba en su humilde habitación, sino en una mansión de techos altos y paredes decoradas con cuadros antiguos. Un candelabro iluminaba el gran salón donde se encontraba, y frente a él, un espejo dorado reflejaba una imagen que lo dejó atónito. No era exactamente su rostro el que veía. Sus rasgos eran los mismos, pero había algo diferente en la expresión, en la seguridad con la que su reflejo lo miraba. Se giró y descubrió que no estaba solo. Una mujer de cabellos oscuros y ojos intensos lo observaba con una mezcla de ternura y complicidad. «¿Qué sucede, amor mío?», le preguntó con naturalidad. Evaristo abrió la boca, pero no supo qué responder. «Amor mío», pensó. No tenía esposa ni pareja, y sin embargo, en ese momento, algo dentro de él sabía que esa mujer le era familiar, que la conocía desde siempre. Entonces despertó de golpe. Se sentó en la cama, respirando agitadamente. Miró a su alrededor y todo estaba en su sitio. Su ropero de madera gastada, su escritorio lleno de papeles, y a los pies de la cama, su gato, que lo observaba con desinterés. «Solo fue un sueño», murmuró, tratando de tranquilizarse. Pero aquella noche fue solo el comienzo. La vida en dos mundos. Al principio, Evaristo no le dio importancia al incidente. Pero noche tras noche, el sueño se repetía con mayor claridad y detalles nuevos. Cada vez que cerraba los ojos, despertaba en aquella mansión, rodeado de sirvientes que lo saludaban con respeto, de muebles lujosos y de un aire de grandeza que jamás había conocido en su realidad. Lo más perturbador era que, en esos sueños, no se sentía ajeno. Sabía dónde estaban los objetos, recordaba el nombre de la mujer que lo acompañaba, Dolores, y tenía la certeza de que aquella vida no le era extraña. Sabía cómo moverse en ese mundo, cómo comportarse, y aunque al despertar volvía a ser el mismo modesto oficinista de siempre, la sensación de dualidad comenzaba a invadirlo. Las consecuencias pronto se hicieron evidentes en su vida cotidiana. Durante el día, su trabajo empezó a volverse confuso. Se distraía con facilidad, olvidaba documentos importantes y cometía errores que jamás habría cometido antes. Su jefe lo llamó a su oficina una tarde. «Ledesma, usted siempre ha sido un hombre organizado. ¿Qué le ocurre últimamente?». Evaristo no supo qué responder. No podía decirle la verdad. ¿Cómo explicarle que, cada noche, dejaba de ser el oficinista rutinario para convertirse en un hombre de alcurnia, en un personaje que no sabía si era real o solo un producto de su imaginación? Con el tiempo, el problema se agravó. Durante el día, comenzaba a recordar momentos de su vida en la mansión con la misma claridad con la que recordaba sus años como empleado municipal.
Y lo más inquietante, la otra vida, la de los sueños, comenzaba a sentirse más real que la que llevaba cuando estaba despierto. En una ocasión, caminaba por la calle rumbo a su casa cuando, de pronto, se encontró de pie frente a un edificio que no reconocía. Se detuvo y observó la estructura con extrañeza. ¿Cómo había llegado allí? Miró a su alrededor y descubrió que estaba en un barrio desconocido, aunque tenía la sensación de haber estado allí antes. Intentó recordar cómo había llegado hasta allí, pero su mente estaba confusa. Lo último que recordaba era salir de la oficina, tomar el tranvía, y luego nada. Solo el presentimiento de que aquel lugar le era de alguna forma familiar. Decidió visitar a un médico. Lo que describe Ledesma es probablemente un cuadro de estrés y agotamiento, dijo el doctor, tras escucharlo con atención. Necesita descansar y despejar su mente. Pero Evaristo sabía que no era solo estrés. Lo que vivía en los sueños era demasiado vívido, demasiado real para ser una simple fantasía. Y entonces, una noche, decidió hacer la prueba definitiva. El reflejo en el espejo. En su sueño, se levantó de la cama de su lujosa habitación y caminó hacia el gran espejo dorado que adornaba la pared. Se miró fijamente. La imagen que le devolvía el cristal era la suya, y al mismo tiempo, no lo era. ¿Quién soy realmente? Susurró. Y entonces, su reflejo le respondió. Evaristo, ¿cuál de los dos mundos es el verdadero? Se despertó con un grito. Saltó de la cama, con la piel cubierta de sudor frío. Miró a su alrededor con desesperación. Su viejo cuarto. Su ropero. Su gato mirándolo con ojos entrecerrados. Pero algo en él había cambiado. A la mañana siguiente, cuando salió de casa, se sintió más ajeno que nunca a la ciudad que lo rodeaba. Los edificios, la gente, el tranvía, todo le resultaba distante, como si fuera un escenario montado para engañarlo. Y cuando esa noche volvió a dormir, sintió algo diferente. Esta vez, al despertar en su otro mundo, supo que no había vuelta atrás. Se levantó con naturalidad, como si siempre hubiera pertenecido a aquella vida. Caminó por los pasillos de la mansión, saludó a los sirvientes, besó a su esposa en la mejilla y se sentó en su sillón favorito, junto a la chimenea encendida. Y jamás volvió a despertar en la otra realidad. En su barrio, sus vecinos hablaron de su extraña desaparición. La policía no encontró rastro de él. Solo su viejo gato quedó como testigo de su ausencia, enroscado a los pies de una cama vacía, esperando a un dueño que nunca regresaría. Capítulo 2. El hombre que llegó del olvido. Cuando don Evaristo Ledesma desapareció, nadie prestó demasiada atención al principio. En su oficina, donde siempre había sido puntual y metódico, su ausencia fue tomada como un simple retraso. Pasadas unas horas, su jefe se mostró extrañado, pero pensó que tal vez habría enfermado. No fue hasta el tercer día sin noticias que la inquietud se convirtió en alarma. Sus vecinos, acostumbrados a verlo cada mañana salir con la misma rutina de siempre, comenzaron a preguntarse qué le había ocurrido. Su puerta estaba cerrada con llave desde adentro, pero no había señales de que se hubiese llevado ropa o pertenencias. La policía fue alertada, y cuando entraron en su modesta casa, encontraron todo en su sitio. Solo su gato permanecía allí, como si aún esperara su regreso. Los rumores se esparcieron con rapidez. Algunos decían que había sufrido un colapso nervioso y se había marchado sin dejar rastro. Otros, más fantasiosos, afirmaban que se trataba de un caso de desaparición sobrenatural. Lo que nadie podía imaginar era la verdad, que Evaristo Ledesma ya no existía en ese mundo. Un despertar en el otro lado. Evaristo se despertó en la mansión con una sensación de plenitud que jamás había experimentado antes. No sintió la confusión de las noches anteriores ni la angustia de estar atrapado entre dos realidades. Esta vez, al abrir los ojos y ver el gran ventanal de su habitación con cortinas de terciopelo rojo, supo que pertenecía a ese mundo. Cuando bajó las escaleras, un sirviente lo saludó con una reverencia. «Buenos días, señor. El desayuno está servido». Evaristo asintió con naturalidad y caminó hasta el comedor, donde Dolores lo esperaba. Su esposa. No había duda en su mente. Se sentó a su lado y tomó su mano con ternura. «¿Dormiste bien, querido?», preguntó ella con una sonrisa. Él asintió. Como nunca antes. Y era cierto. Su otra vida, la del oficinista solitario,
Se desvanecía como un sueño lejano. Un hombre con pasado, y sin recuerdos. En los días siguientes, Evaristo descubrió que no solo tenía una vida nueva, sino también un pasado que desconocía. Cuando caminaba por los pasillos de la mansión, encontraba objetos que le resultaban familiares, aunque no recordaba haberlos visto antes. Un reloj de bolsillo con sus iniciales grabadas, cartas antiguas en un escritorio, retratos enmarcados donde aparecía él mismo con Dolores en distintos momentos de su vida. Las fechas en las cartas indicaban que llevaba años viviendo allí. Y, sin embargo, su memoria solo abarcaba los últimos días. ¿Cómo era antes? Preguntó a Dolores una noche, mientras la brisa entraba suavemente por la ventana. Ella lo miró con ternura, pero también con un dejo de preocupación. A veces eres extraño, Evaristo, dijo. Como si olvidaras quién eres. Él intentó reír, pero el escalofrío en su espalda le impidió hacerlo. El visitante inesperado. Un día, mientras Evaristo exploraba los jardines de su propiedad, un hombre llegó a la mansión. Vestía de negro y su rostro tenía un aire inquisitivo. Señor Ledesma, dijo con voz grave, lamento molestar, pero necesitamos hablar. Evaristo frunció el ceño. ¿Nos conocemos? El hombre esbozó una leve sonrisa. Oh, sí. Mucho más de lo que imagina. Dolores observaba desde el umbral con evidente inquietud. No sé quién es usted, dijo Evaristo, pero puedo atenderlo en mi despacho. Entraron en la mansión y se sentaron en una habitación adornada con muebles de caoba y estanterías repletas de libros. Voy a ser directo, señor Ledesma, dijo el visitante. Hay cosas que usted ha olvidado, ¿verdad? Evaristo sintió un temblor en las manos. ¿Por qué lo dice? Porque yo sé quién era antes de despertar aquí. Y usted también lo sabe, aunque intente ignorarlo. Hubo un silencio tenso. ¿De qué está hablando? El hombre lo miró con seriedad. De la otra vida que dejó atrás. Evaristo sintió que el aire le faltaba. No sé de qué me habla. El visitante sacó un objeto del bolsillo y lo puso sobre la mesa. Era una fotografía. En ella aparecía él, pero vestido con su antiguo traje gris de oficinista. Evaristo sintió que su mundo temblaba. Piénselo bien, señor Ledesma, dijo el hombre antes de levantarse. No todo es lo que parece. Y sin más, se marchó. Evaristo se quedó mirando la foto. Su reflejo en el cristal de la mesa le devolvió la imagen de un hombre dividido en dos mundos. La pregunta que lo atormentaba era, ¿cuál de ellos era el verdadero? Capítulo 3. Ecos de un pasado olvidado. Evaristo Ledesma no pudo apartar la vista de la fotografía que aquel misterioso visitante había dejado sobre la mesa. Su reflejo en el cristal parecía dividirlo en dos hombres distintos. El que ahora vivía rodeado de lujo, con una esposa amorosa y una vida llena de comodidades, y el otro, el que vestía un modesto traje gris y llevaba una existencia rutinaria en una oficina grisácea, con días monótonos y noches silenciosas. Se obligó a respirar hondo y guardó la foto en el bolsillo. Cuando se levantó, sintió que el peso de aquella imagen era mayor de lo que su tamaño indicaba. Dolores lo esperaba en la puerta del despacho con el ceño fruncido. ¿Quién era ese hombre? Preguntó en voz baja. Evaristo titubeó. Un desconocido. Un farsante, seguramente. No le hagas caso. Pero su voz no sonó firme, y Dolores lo notó. No me gusta que gente extraña venga a perturbar nuestra paz, dijo, acercándose más. Estás bien, ¿verdad? Evaristo le sonrió con esfuerzo. Sí, solo necesito descansar un poco. Dolores pareció dudar, pero al final asintió y lo dejó solo. Sin embargo, el descanso no era una opción. En su mente, una idea germinaba con fuerza. Debía averiguar la verdad. Las primeras grietas en la realidad. Esa noche, el sueño de Evaristo fue inquieto. Se vio a sí mismo en un estrecho cubículo de oficina, apilando papeles, con una sensación de profunda desesperanza. A su alrededor, figuras borrosas pasaban sin prestarle atención, como si él fuese invisible. Despertó sobresaltado, sintiendo que su habitación le resultaba extrañamente ajena. Se levantó, caminó descalzo hasta la ventana y observó los jardines iluminados por la luna. Todo era hermoso, perfecto, demasiado perfecto. Su mirada descendió hasta sus manos. No tenían la textura áspera de alguien que ha trabajado durante años en una oficina.
Eran las manos de un hombre bien cuidado, de alguien que jamás había sentido la presión de un escritorio sobre su cuerpo. Y sin embargo, su mente recordaba lo contrario. Una carta reveladora. Decidió actuar. Revisó los cajones de su escritorio con la intención de encontrar algo que le diera más pistas sobre su vida antes de despertar en aquella mansión. Tras un rato de búsqueda, sus dedos tocaron un sobre amarillento, cuidadosamente guardado en un compartimento oculto del escritorio. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro había una carta firmada por él mismo. Si estás leyendo esto, significa que la verdad empieza a filtrarse en tu mente. No confíes en todo lo que ves. No te fíes ni de tu reflejo. Hay algo que debes recordar, pero no será fácil. No estás aquí por azar. Encuentra la llave. Solo entonces entenderás. No había más. Evaristo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué llave? ¿De qué debía acordarse? Antes de que pudiera pensar más, un ruido en el pasillo lo hizo guardar la carta apresuradamente. La puerta se entreabrió, y la figura de Dolores apareció en la penumbra. ¿Aún despierto?, preguntó con voz suave, pero con una nota de inquietud. Evaristo esbozó una sonrisa forzada. Solo pensaba en unas cosas. Nada importante. Dolores avanzó un par de pasos y lo observó con atención. A veces pareces tan distante, como si no estuvieras aquí del todo. Evaristo sintió un nudo en el estómago. Estoy aquí, Dolores, susurró. Ella sonrió, aunque en su mirada había algo parecido a la duda. Ven a dormir. Mañana será un nuevo día. Evaristo la siguió, pero mientras se metía en la cama junto a ella, su mente seguía girando en torno a la carta y a esa inquietante frase. No te fíes ni de tu reflejo. Capítulo 4. La sombra en el espejo. Evaristo despertó antes de que los primeros rayos del sol iluminaran la habitación. Había dormido mal, con pesadillas fragmentadas en las que rostros sin nombre lo observaban desde la penumbra, y ecos de una voz, tal vez la suya, susurraban palabras ininteligibles. Se incorporó con cuidado, asegurándose de que Dolores seguía dormida. Su respiración era pausada, serena, ajena a la tormenta que rugía dentro de su cabeza. La carta que había encontrado la noche anterior seguía quemándole la mente con preguntas sin respuesta. ¿Quién la había escrito? ¿Él mismo? ¿Cuándo? ¿Por qué hablaba de una llave? Movido por una mezcla de inquietud y urgencia, se levantó en silencio y salió del cuarto. El reflejo errante. La mansión era un laberinto de sombras a esa hora de la madrugada. Caminó por el pasillo, sintiendo que cada paso resonaba más de lo debido en el suelo de madera. Se detuvo frente a un gran espejo que colgaba en la pared principal, justo antes de llegar a la escalera. Algo le hizo mirarlo con detenimiento. Al principio, vio solo su rostro, o lo que pensó que era su rostro. Pero cuando se acercó más, notó algo extraño. El reflejo era él, pero al mismo tiempo, no lo era. Los ojos en el espejo parecían tener un brillo distinto, una chispa de inteligencia ajena a su propia consciencia. Y lo más perturbador, cuando Evaristo se inclinó un poco, su reflejo tardó una fracción de segundo en imitar el movimiento. Era imperceptible para cualquiera, excepto para él. Retrocedió un paso, con el corazón martilleándole el pecho. Se llevó la mano al rostro, sintiendo su piel fría y sudorosa. No, estoy imaginando cosas, murmuró. Pero su reflejo en el espejo no movió los labios. Evaristo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El estudio sellado. El sonido de un reloj de pared marcando las 5 de la mañana lo sacó de su trance. Se giró y bajó las escaleras con rapidez, alejándose de aquel espejo como si pudiera atraparlo. Se dirigió al estudio, el mismo lugar donde la noche anterior había encontrado la carta. Tal vez allí habría más respuestas. La puerta estaba entreabierta. Entró, cerrándola tras de sí. El despacho estaba ordenado, demasiado ordenado. Como si nadie lo hubiera usado en mucho tiempo. Pero él lo usaba a diario, ¿no? Se acercó al escritorio y comenzó a revisar los cajones con más detenimiento. Documentos, recibos, cartas sin importancia. Hasta que, en el fondo de uno de ellos, encontró algo peculiar, una llave dorada con una inscripción diminuta en la base. La levantó, tratando de descifrar lo que decía. A, Z, P. 3 letras.
Antes de que pudiera pensar más, escuchó un sonido detrás de él. Se giró de inmediato, pero el estudio estaba vacío. Solo él, la tenue luz de la lámpara, y la leve oscilación del espejo sobre la pared. Sintió un nudo en el estómago. El reflejo en el espejo, lo estaba observando. Capítulo 5. Susurros en la oscuridad. Evaristo permaneció inmóvil, con la llave dorada aferrada en su mano temblorosa. Su respiración era entrecortada mientras sus ojos se fijaban en el espejo. El reflejo seguía allí, pero algo en él no era normal. Había una presencia, una distorsión sutil, una sombra tras su propia imagen. Tragó saliva y, sin apartar la vista del espejo, retrocedió lentamente hasta la puerta del estudio. No estaba solo. Solo es mi mente jugándome una mala pasada, murmuró, como si decirlo en voz alta hiciera que la sensación desapareciera. El reflejo sonrió. Evaristo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Él no había sonreído. Un golpe seco sonó en el pasillo. Algo o alguien había movido un mueble, o quizás había empujado una puerta. Un aire helado se filtró por la rendija de la puerta del estudio, erizando su piel. Se obligó a girar la cabeza, separando su mirada del espejo por un segundo. Pero cuando volvió a mirar, su reflejo ya no estaba allí. El cristal mostraba la habitación, pero no a él. Como si nunca hubiera estado allí. Evaristo sintió que la habitación se estrechaba a su alrededor. Su mente luchaba por encontrar una explicación racional, pero el miedo latía en su pecho como un tambor incesante. La voz detrás de la puerta. Salió del estudio con paso apresurado y cerró la puerta tras de sí. Necesitaba aire. Necesitaba despertar de aquella pesadilla. El pasillo estaba en penumbra. Solo la luz mortecina de la luna se filtraba por las ventanas, proyectando sombras alargadas en las paredes. Fue entonces cuando lo escuchó. Un susurro. Venía del final del pasillo. No era el viento, ni su imaginación. Era una voz, tenue pero clara. Evaristo. Se quedó helado. Su nombre. Alguien lo había llamado. Miró hacia la oscuridad del pasillo, tratando de distinguir una figura entre las sombras. Sus manos se aferraron a la llave en su bolsillo, como si aquel pequeño objeto pudiera protegerlo de lo que fuera que estaba allí. ¿Quién está ahí?, preguntó, con un hilo de voz. Silencio. Pero entonces, la voz susurró de nuevo. Encuéntrame. La puerta al final del pasillo se entreabrió con un crujido. Evaristo sintió un impulso irracional de acercarse. La voz lo llamaba, lo atraía. Dio un paso, luego otro. El suelo crujía bajo su peso. La distancia entre él y la puerta se acortaba. La penumbra parecía extenderse, como si lo envolviera poco a poco. Cuando llegó al umbral, alzó la mano temblorosa y empujó la puerta. La oscuridad dentro de la habitación era absoluta. Y entonces, justo en el centro de la negrura, unos ojos se abrieron. Capítulo 6. Ojos en la oscuridad. Evaristo sintió su cuerpo paralizarse. Los ojos en la penumbra eran dos llamas espectrales que parecían observarlo desde un abismo insondable. No parpadeaban. No pestañeaban. Solo estaban ahí, clavándose en su alma. Su respiración se volvió errática. Su mente le gritaba que huyera, pero sus pies parecían anclados al suelo. Una parte de él sentía que si daba un solo paso atrás, lo que fuera que estaba en la habitación se lanzaría sobre él. El silencio era asfixiante. Hasta el tiempo parecía suspendido. Evaristo, susurró de nuevo la voz. No sabía de dónde provenía. No parecía salir de los ojos, ni de ningún rincón de la habitación. Era como si la voz naciera dentro de su propia cabeza. Juntando todo el valor que le quedaba, forzó su garganta a emitir sonido. ¿Quién eres? Los ojos no respondieron. Pero de repente, una brisa helada cruzó la habitación y la puerta se cerró de golpe tras él. El eco del pasado. El pánico lo invadió. Giró sobre sí mismo y trató de abrir la puerta, pero el pomo estaba gélido y no cedía. Su respiración se volvió jadeante. Se obligó a serenarse. No podía perder la razón. Cuando volvió la vista a la habitación, los ojos habían desaparecido. Pero en su lugar, algo más apareció. En el centro de la habitación, una tenue luz comenzó a formarse. Un resplandor pálido, casi fantasmal, que fue tomando forma poco a poco.
Era una figura. Una silueta humana, translúcida, flotando en el aire. Evaristo sintió su piel erizarse. El espectro no tenía rasgos definidos, pero su presencia era abrumadora. Evaristo, susurró de nuevo. ¿Qué quieres de mí? Preguntó, tratando de mantener su voz firme. El espectro extendió una mano etérea y señaló al suelo. Evaristo bajó la mirada y vio algo que antes no estaba ahí. Un libro. Se arrodilló lentamente, sin apartar la vista de la silueta. Con manos temblorosas, tomó el libro. Las páginas eran antiguas, amarillentas. Al abrirlo, una nube de polvo se elevó en el aire. Las palabras estaban escritas en una caligrafía temblorosa. Todo lo que buscas está aquí. Pero cuidado, no toda verdad debe ser revelada. Levantó la vista. La silueta había desaparecido. Pero el aire seguía frío, y una sensación de inquietud le erizaba la piel. ¿Qué secretos escondía ese libro? ¿Y por qué sentía que, al abrirlo, estaba a punto de cruzar un umbral del que no podría regresar? Capítulo 7. El manuscrito prohibido. Evaristo permaneció inmóvil con el libro en sus manos, sintiendo su peso como si en él reposara algo más que simples páginas y tinta. Era un objeto antiguo, de cuero desgastado y bordes ennegrecidos por el tiempo. La textura rugosa de la cubierta le recordó las historias de grimorios malditos, aquellos volúmenes que contenían secretos que jamás debieron ser descubiertos. La última frase escrita en la página lo perturbaba. Todo lo que buscas está aquí. Pero cuidado, no toda verdad debe ser revelada. El aire en la habitación parecía haberse vuelto más denso, como si algo invisible se hubiera instalado en cada rincón. Evaristo respiró hondo, tratando de calmarse. Si aquel libro había aparecido en ese preciso instante, debía haber una razón. Se acomodó en el suelo, apoyando el tomo sobre sus piernas, y con sumo cuidado pasó la primera página. El origen del secreto. Las palabras escritas en tinta oscura se extendían en líneas firmes y elegantes. La primera página no contenía más que una frase en latín. Ad veritatem per obscura. No conocía mucho de la lengua, pero intuía su significado. Hacia la verdad a través de la oscuridad. Evaristo tragó saliva. Se obligó a seguir leyendo. Las páginas siguientes narraban una historia enigmática. Hablaban de un hombre que, siglos atrás, había encontrado un portal entre dos mundos. Un acceso prohibido a un conocimiento olvidado, oculto por fuerzas que no querían que la humanidad accediera a él. A medida que avanzaba en la lectura, los detalles se volvían más inquietantes. No era solo un relato místico o una leyenda fantasiosa. El manuscrito relataba eventos con fechas precisas, nombres de lugares reales, conexiones con sucesos históricos documentados. Evaristo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Si todo aquello era cierto, ¿qué clase de verdad estaba a punto de descubrir? Sombras en la penumbra. Una corriente de aire helado cruzó la habitación, apagando la vela que apenas iluminaba el ambiente. Evaristo se sobresaltó. La oscuridad se cernió sobre él como un manto denso y opresivo. De repente, un sonido. Un susurro. Algo, o alguien, estaba allí con él. Su instinto le gritaba que se pusiera de pie y corriera, pero su razón lo mantenía atado al suelo. Si huía ahora, tal vez jamás descubriría la verdad. ¿Quién está ahí? Preguntó, con la voz temblorosa. Silencio. El susurro se repitió, pero esta vez más claro, más cerca. Venía desde el libro. Evaristo sintió su corazón golpear su pecho. Algo lo impulsó a continuar leyendo. Volvió a la luz con una cerilla y pasó la siguiente página. Y entonces, su respiración se detuvo. En la hoja amarillenta, entre palabras manuscritas y trazos envejecidos, había un nombre escrito con letras más recientes, como si alguien lo hubiera añadido hace poco. Su propio nombre. Evaristo sintió un vértigo repentino. La habitación pareció inclinarse. Sus ojos se desbordaron de incredulidad. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía su nombre estar escrito en un manuscrito que tenía siglos de antigüedad? El miedo lo invadió. Pero algo dentro de él, una fuerza desconocida, lo instó a seguir leyendo. Si su nombre estaba ahí, significaba que el libro lo estaba esperando. Que su destino estaba entre esas páginas. Y que tal vez, solo tal vez, ya no tenía escapatoria. Capítulo 8.
Ecos del pasado. Evaristo permaneció inmóvil, sintiendo el peso del descubrimiento en su pecho. Su nombre, escrito en un manuscrito centenario. La idea misma desafiaba la lógica, pero allí estaba, innegable, trazado con una caligrafía distinta a la del resto del texto. La vela parpadeaba con insistencia, proyectando sombras en las paredes, como si la habitación misma estuviera atenta a su reacción. El silencio no era absoluto. Había algo en el aire, un eco, un susurro lejano que parecía provenir de las propias páginas del libro. Evaristo tragó saliva y, con una mezcla de temor y fascinación, continuó la lectura. La advertencia. Aquel que encuentre este libro ha sido elegido. Su nombre ya está escrito en la historia, y con él, su destino. Las palabras le hicieron contener el aliento. ¿Qué significaba aquello? El manuscrito hablaba de un ciclo, de un patrón que se repetía a lo largo del tiempo. Relataba la existencia de guardianes del conocimiento prohibido, individuos que, generación tras generación, se encontraban con este libro y debían decidir qué hacer con lo que descubrieran en él. Algunos lo habían ignorado y continuado con sus vidas. Otros habían intentado destruirlo, solo para encontrarse con un destino trágico. Y unos pocos habían aceptado su llamado. Evaristo sintió un escalofrío recorrer su espalda. El libro no era solo un relato, no era solo una historia. Era un mensaje. Las sombras de la memoria. De pronto, una sensación extraña se apoderó de él. Un mareo, un vértigo inesperado. Su visión se tornó borrosa y el sonido de su propia respiración se volvió distante. Entonces, ocurrió. Un recuerdo, o una visión. Se vio a sí mismo en otra época, en otro lugar. Vestía ropas distintas, sus manos sostenían el mismo libro, pero su reflejo en el espejo no era el suyo. Era alguien más, un hombre de otra era, pero con sus mismos ojos. El aire olía diferente, el ambiente era pesado, cargado de una energía densa. Frente a él, una figura encapuchada murmuraba en un idioma que no reconocía, y luego, con una voz grave y solemne, le dijo: «No huyas de lo que eres. Lo que fuiste, lo que serás, ya está escrito». Evaristo sintió su cuerpo estremecerse y, en un parpadeo, todo desapareció. Regresó a la habitación, jadeante, con la vista fija en el manuscrito. Su piel estaba helada. No había sido un sueño. El libro no solo contenía historias, era un puente hacia algo más. Y él, quisiera o no, ya estaba en medio de todo. Capítulo 9. La revelación. Evaristo se mantuvo inmóvil, con la respiración entrecortada, mientras su mente trataba de asimilar lo que acababa de experimentar. Aquella visión, o lo que fuera, no podía ser producto de su imaginación. Se sintió invadido por una sensación de vértigo, como si el suelo bajo sus pies se tambaleara. Tomó el libro entre sus manos y lo sostuvo con fuerza, sintiendo la textura rugosa del cuero envejecido. En su interior, una inquietud crecía como una marea imposible de contener. Sabía que no podía detenerse. Si hasta ese momento había tenido dudas, ahora su curiosidad se había convertido en una necesidad. Tenía que descubrir la verdad. Las páginas crujieron al ser volteadas, y sus ojos recorrieron cada palabra con una urgencia desconocida. Los relatos hablaban de un linaje oculto, de guardianes de secretos que el mundo no debía conocer. Hombres y mujeres que, generación tras generación, habían encontrado aquel libro, habían sentido su llamado y habían sido testigos de algo que la razón no podía explicar. Entonces, encontró algo que lo dejó sin aliento. Evaristo, tú que lees estas líneas, sabes que no eres el primero. Tampoco serás el último. La pluma que escribió aquellas palabras había sido empuñada por una mano que conocía su existencia, que había predicho su llegada. Sintió que un frío gélido le recorría la espina dorsal. No podía ser una coincidencia. Aquello estaba dirigido a él. Se inclinó sobre el libro y continuó la lectura con ansiedad. Has visto lo que otros antes que tú han visto. Has sentido lo que ellos sintieron. Pero aún no lo comprendes del todo. El libro es un espejo, un portal. En él se reflejan las memorias de aquellos que han sido elegidos para conocer la verdad. No es solo un objeto. Es un guardián de recuerdos, de conocimientos prohibidos. Y ahora, tú formas parte de su historia. Evaristo sintió que su mente se llenaba de imágenes fugaces.
Fragmentos de vidas pasadas, voces de épocas lejanas susurrándole en una lengua que apenas podía comprender. Recordó la visión de aquel hombre con sus mismos ojos, el encapuchado pronunciando palabras enigmáticas, el peso del destino sobre sus hombros. Se levantó de golpe, alejándose del escritorio como si el libro fuera una criatura viva que amenazara con devorarlo. Pero sabía que ya no había vuelta atrás. El libro lo había encontrado a él por una razón. Y ahora, tenía que descubrir cuál era. Capítulo 10. La sombra del pasado. Evaristo no podía dejar de pensar en las palabras que había leído en el libro. La revelación lo había marcado de una forma profunda, como si algo invisible, pero inmenso, lo empujara a avanzar sin saber exactamente hacia dónde. Cada vez que cerraba los ojos, las palabras parecían resonar en su mente, como un eco lejano, y sentía que el peso de la historia lo aplastaba. Pasaron varios días antes de que se decidiera a investigar más. El miedo al principio lo había paralizado, pero su curiosidad, su necesidad de entender, lo había llevado más allá de cualquier temor. Necesitaba respuestas, y el libro, sin duda, tenía todas las claves. Solo que, cuanto más leía, más se sumergía en un laberinto de enigmas que no parecían tener fin. Una mañana, después de una noche de insomnio, Evaristo decidió que debía ir más allá. Guardó el libro en su mochila, cerró la puerta de su casa con firmeza y salió a la calle. La ciudad, que usualmente parecía tan familiar, ahora le parecía ajena, como si el mundo entero se hubiera transformado en un escenario extraño donde él era solo un actor que no entendía su papel. La librería en la que había encontrado el libro seguía intacta. Aquel rincón oscuro, lleno de polvo y olvidado por el tiempo, le pareció ahora un lugar lleno de secretos, como si todo lo que había ocurrido en ese lugar estuviera marcado por la misma mística que envolvía el libro. Se acercó al mostrador, donde el viejo librero, que nunca parecía sorprenderse por nada, lo observó con una mirada profunda. ¿Ya has empezado a entenderlo?, preguntó el librero sin levantar la vista de sus papeles. Evaristo, sorprendido por la pregunta, titubeó antes de responder. Lo estoy leyendo, pero no sé si lo comprendo del todo. Hay algo en el libro que me inquieta. El librero levantó la vista, y por un momento, Evaristo juró ver una chispa de reconocimiento en sus ojos, como si todo aquello hubiera sido parte de un plan, como si el viejo hubiera sabido desde el principio que Evaristo llegaría a ese punto. El libro no es solo para ser leído, dijo el librero con voz grave. Es un camino. Un viaje. Pero no te engañes, muchacho. No todos los que lo leen sobreviven a lo que descubrirán. Algunos se pierden, otros no pueden soportarlo. ¿Estás preparado? Evaristo sintió una punzada en el pecho. La pregunta lo sacudió de una manera que no esperaba. ¿Estaba preparado? ¿Para qué, exactamente? Había algo en la forma en que el librero lo miraba que le hizo sentir que el destino ya estaba sellado. Lo que sea que esté por venir, debo seguirlo, respondió con más determinación de la que realmente sentía. El librero asintió lentamente, como si lo hubiera anticipado. Entonces, ve a la antigua casa de los Aranda, dijo el librero, y antes de que Evaristo pudiera preguntar, añadió, allí encontrarás lo que buscas. Evaristo sintió que una nueva capa de misterio se agregaba al asunto. La casa de los Aranda. No sabía qué significaba, pero sentía que era el siguiente paso. Agradeció al librero y salió rápidamente de la librería. Mientras caminaba por las calles, su mente no dejaba de dar vueltas. ¿Quiénes eran los Aranda? ¿Qué secreto ocultaba esa casa? Cada paso que daba lo acercaba más a una verdad que aún no entendía, pero que lo atormentaba con la certeza de que, una vez conocida, cambiaría todo. Al llegar a la casa, una mansión antigua al borde de la ciudad, Evaristo se detuvo frente a la puerta. La casa parecía deshabitada, con ventanas rotas y un aire de abandono que la hacía parecer un lugar fuera del tiempo. No sabía qué lo había impulsado a entrar, pero de alguna manera, sintió que su destino lo había conducido allí. La puerta crujió al abrirse, y Evaristo dio el primer paso hacia lo desconocido. Capítulo 11. Los ecos del pasado. El aire en el interior de la casa era espeso, cargado de polvo y de un silencio inquietante. Evaristo avanzó con cautela, cada paso resonando en el suelo de madera deteriorada. La casa de los Aranda parecía haber sido un hogar lujoso en tiempos remotos, pero ahora estaba en ruinas, despojada de su antigua gloria. Los muebles rotos,
Las paredes desgastadas y las sombras que se deslizaban por los rincones daban la sensación de que todo en ese lugar tenía algo que esconder. Evaristo no sabía qué esperaba encontrar, pero la sensación de estar al borde de un descubrimiento lo mantenía alerta. Sus ojos recorrían cada detalle, cada objeto, como si cada uno guardara una pieza del rompecabezas que había comenzado a ensamblar. En un rincón, un espejo antiguo reflejaba su figura de manera distorsionada, como si el propio cristal intentara ocultar su rostro. El deseo de encontrar algo, cualquier cosa que lo guiara, crecía dentro de él. Al llegar al final de un largo pasillo, Evaristo encontró una puerta que parecía ser diferente a las demás. No estaba tan deteriorada y tenía un aire solemne, como si esperara ser abierta solo por quien debía descubrir su secreto. Con una mezcla de aprensión y determinación, extendió la mano y tocó el pomo de la puerta. El metal estaba frío y pesado, y al girarlo, el sonido de la cerradura que se desprendía fue lo único que rompió el silencio. La puerta se abrió lentamente, revelando una habitación oscura, con un mobiliario cubierto por sábanas blancas. En el centro de la sala, sobre una mesa, descansaba un libro cerrado, de aspecto antiguo y cubierto de polvo. Evaristo sintió una oleada de emoción recorrerlo. El libro, aquel que había sido mencionado por el librero, estaba justo allí. Se acercó con paso firme, casi como si lo estuviera esperando, y lo tomó entre sus manos. El cuero del libro estaba gastado, pero aún conservaba su forma. Su peso en sus manos parecía más significativo de lo que cualquier libro debería ser. Con manos temblorosas, Evaristo abrió el libro. Las páginas estaban amarillentas, pero el texto estaba sorprendentemente bien conservado. Lo que leyó en las primeras líneas fue suficiente para hacerle estremecer. Era la misma escritura, las mismas palabras que había leído en el otro libro, pero ahora con más claridad. Había algo oscuro en esas palabras, algo que parecía invitarlo a profundizar más, a entrar en una oscuridad que lo llamaba. En ese momento, el sonido de un crujido rompió el silencio. Evaristo alzó la mirada, los ojos fijándose en un rincón oscuro de la habitación. Al principio, pensó que podría ser su imaginación, pero la sombra que se movió con rapidez lo convenció de que no estaba solo. El aire en la habitación se volvió más denso, como si algo, o alguien, estuviera cerca. Sin pensarlo, Evaristo se acercó hacia el rincón. La sombra desapareció en la oscuridad de una de las esquinas de la habitación, pero él no podía alejarse. Algo lo mantenía allí, una fuerza invisible, como si el mismo libro lo estuviera empujando hacia adelante. Y entonces, una voz susurró en la penumbra. «Has llegado tarde». Evaristo se detuvo, el miedo congelando cada uno de sus movimientos. La voz no parecía venir de una persona, sino de algo más profundo, algo que habitaba las paredes, los cimientos de la vieja casa. La pregunta era, ¿quién o qué lo estaba esperando allí? El libro en sus manos comenzó a arder ligeramente, el fuego no era físico, pero Evaristo lo sentía como si una llama invisible se estuviera prendiendo en sus venas. La voz continuó, más clara ahora. El tiempo ya ha cambiado. El destino está sellado. ¿Qué destino?, murmuró Evaristo, sin saber si se dirigía a la voz o a sí mismo. Pero la respuesta nunca llegó. En lugar de palabras, una imagen apareció ante sus ojos, un paisaje sombrío y desolado, donde las sombras parecían cobrar vida y moverse con un propósito propio. Evaristo trató de apartar la mirada, pero no pudo. Estaba atrapado en la visión. De repente, las puertas de la habitación se cerraron con estrépito, y el frío que se apoderó del lugar hizo que Evaristo sintiera que el aire le faltaba. Algo estaba cambiando, y él no sabía si podía detenerlo. El libro en sus manos ahora latía, como si tuviera un pulso propio, y la sensación de que estaba siendo observado por algo que no pertenecía a este mundo se hizo más fuerte. Todo su ser le gritaba que debía huir, pero una fuerza extraña lo mantenía allí, incapaz de moverse. La imagen frente a él se volvía más vívida, y en medio de ella, una figura sombría surgió, con los ojos brillando con un fuego oscuro. «Ya no hay vuelta atrás», dijo la figura con una voz que resonó en la mente de Evaristo, hundiéndolo en una sensación de desesperación y misterio. El miedo que sentía comenzó a desvanecerse y ser reemplazado por una comprensión aterradora. La verdad estaba allí, delante de él, esperando ser revelada, pero el precio de esa revelación sería algo que jamás habría imaginado. Capítulo 12. El enigma de la sombra. Evaristo se encontraba inmóvil, con el libro en sus manos,
mientras las sombras en la habitación parecían intensificarse, como si el mismo aire estuviera cargado de un peso invisible. La figura sombría que había aparecido en su visión ahora parecía real, etérea, pero palpable. El lugar, antes familiar, se había convertido en algo ajeno, un espacio donde la lógica parecía no tener cabida. La presencia que lo observaba no era humana, y Evaristo lo sabía. Cada fibra de su ser le decía que debía alejarse, que debía huir, pero algo lo retenía allí. La sombra lo había alcanzado, y no solo en la forma de una figura, sino en su mente, en sus pensamientos más profundos. El libro, que aún sostenía, pulsaba con una energía que le resultaba casi insoportable. «¿Qué deseas de mí?», murmuró Evaristo, sin darse cuenta de que había hablado en voz alta. La figura, que aún permanecía en el rincón oscuro, no respondió con palabras. En lugar de eso, la sombra se alzó y comenzó a tomar forma, más definida, más tangible. Evaristo pudo ver una silueta, primero vaga, luego clara, de un hombre vestido con ropas antiguas, como si hubiera salido de un pasado lejano. Los ojos, oscuros como la noche, lo miraban fijamente, y en ellos Evaristo pudo ver reflejada su propia inquietud. «¿Por qué me miras así?», preguntó Evaristo, aunque su voz sonaba temblorosa. «¿Quién eres?». La figura se acercó lentamente, pero no con el paso de un ser humano. Se movía como si flotara, como si no tocara el suelo. La luz, o la falta de ella, parecía curvarse a su alrededor, como si la realidad misma cediera ante su presencia. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, Evaristo pudo ver que su rostro era un vacío, una nada en medio de un rostro humano. No era una máscara, pero tampoco era una cara verdadera. Era algo entre las dos, una ilusión perfecta, una mentira que solo existía en el espacio entre el sueño y la vigilia. El aire en la habitación se hizo más denso, y un frío que cortaba la piel se apoderó del lugar. Evaristo intentó retroceder, pero sus pies parecían pegados al suelo, como si el mismo entorno lo hubiera atrapado en una telaraña invisible. «¿Qué es lo que buscas?». La voz surgió de la figura, pero no era una voz, sino más bien un susurro en la mente de Evaristo, una vibración que parecía alterar su percepción de la realidad. «¿Por qué has venido hasta aquí?». Evaristo intentó responder, pero las palabras se le atoraban en la garganta. La presión de la sombra lo envolvía, y el peso del miedo era tan grande que casi no podía respirar. El libro en sus manos comenzó a arder nuevamente, pero ahora no era una llama visible. La sensación de calor lo envolvía, como si el mismo libro estuviera absorbiendo su energía vital. «Todo lo que ves es un reflejo», continuó la sombra, su voz resonando en el aire. «Y todo lo que has hecho te ha llevado hasta este punto. No hay marcha atrás, Evaristo. Estás aquí porque la verdad te ha llamado, y la verdad te ha encontrado». Evaristo trató de liberarse, de moverse, pero la presión en su pecho se intensificaba, como si un peso invisible lo estuviera aplastando. El libro se convirtió en una carga insoportable. En su mente, comenzaron a surgir imágenes, visiones del pasado y del futuro, entrelazadas en una maraña que no podía comprender. Vio fragmentos de su vida, momentos que creía haber olvidado, y otros que jamás había vivido. «Tu destino está sellado», continuó la sombra, como si leyera sus pensamientos. «Y el precio por la revelación será mucho mayor de lo que imaginas». Evaristo no comprendía completamente lo que la sombra quería decir, pero algo dentro de él, una sensación en lo más profundo de su ser, le dijo que debía seguir adelante. No podía detenerse. La figura frente a él parecía la clave para entender el misterio que lo había llevado hasta allí, para desvelar la verdad que había estado buscando durante tanto tiempo. Con un esfuerzo sobrehumano, Evaristo alzó la vista, mirando fijamente a la figura sombría. A través del miedo, a través de la desesperación, una chispa de claridad surgió en su mente. «¿Qué debo hacer?», preguntó, su voz apenas un susurro. La sombra no respondió de inmediato. En cambio, su figura comenzó a desvanecerse, como si se desintegrara en el aire. «Lo que debes hacer, Evaristo, es tomar lo que te corresponde. Toma la verdad. Toma el libro». Con esas palabras, la sombra desapareció por completo, y la habitación volvió a sumirse en un silencio profundo. Evaristo se quedó allí, en el centro de la sala, el libro ardiendo en sus manos. La verdad que había estado buscando estaba al alcance de sus dedos, pero el precio de obtenerla aún era un enigma por resolver. Con un esfuerzo, Evaristo cerró el libro, y por primera vez, pudo respirar libremente.
Sin embargo, sabía que había dado un paso irreversible. El destino había comenzado a cumplirse, y no había marcha atrás. Capítulo 13. El eco del pasado. Evaristo despertó de un sueño agitado. El sudor perlaba su frente y su pecho subía y bajaba con cada respiración. El aire de la habitación seguía denso, cargado de una energía inconfundible, una sensación de inquietud que no se disipaba. Había algo extraño en el ambiente, una presión que lo rodeaba como un manto invisible. A su lado, el libro seguía allí, intacto. No importaba cuántas veces lo cerrara, o cuántas veces intentara apartarse de él, parecía tener un poder ineludible sobre él. Evaristo no sabía qué hacer con esa fuerza que sentía en su interior, esa mezcla de curiosidad y temor que lo arrastraba hacia la oscuridad. ¿Qué había descubierto realmente al abrir el libro? ¿Acaso todo lo que había experimentado no era más que el reflejo de un deseo oculto, de una necesidad de desvelar algo más grande que su propio entendimiento? Los recuerdos de la noche anterior seguían rondando su mente. La figura sombría, el enigma que había planteado, la sensación de que no podía escapar de lo que estaba ocurriendo. Evaristo sabía que debía enfrentarse a la verdad, pero el precio que implicaba parecía ser cada vez más alto. Al levantarse de la cama, el suelo frío le recordó que no estaba soñando. El mismo cuarto, las mismas paredes, pero el tiempo parecía haberse detenido, o quizás él mismo lo había detenido al ingresar en ese espacio entre la vigilia y el sueño, donde las leyes de la realidad ya no se aplicaban. El reloj en la pared, que antes marcaba las horas con puntualidad, ahora se encontraba detenido, sus manecillas fijas en el mismo punto, como si no quisiera continuar con su curso natural. Con pasos vacilantes, Evaristo se acercó a la ventana. Miró hacia afuera, pero el paisaje que solía conocer no era el mismo. En lugar de la ciudad que siempre había visto desde allí, ahora todo era nebuloso, impreciso, como si el mundo entero estuviera envuelto en una niebla espesa que lo distorsionaba. Los árboles, las casas, las calles, todo se desvanecía en una especie de abismo. Algo en su interior le decía que ya no estaba en el mismo lugar, que algo había cambiado. El eco de la voz de la sombra resonó en su mente. La verdad te ha encontrado. ¿Pero qué significaba eso? ¿Era la verdad algo que realmente deseaba descubrir, o solo una ilusión más que lo había atrapado? ¿Y por qué sentía que algo, o alguien, lo observaba, aunque no podía ver nada más allá de la neblina que lo rodeaba? Un leve sonido lo sacó de sus pensamientos. Era como un susurro, bajo y constante, que venía del fondo de la habitación. Evaristo se giró, y al principio pensó que era producto de su imaginación. Sin embargo, al volver a escuchar el murmullo, se dio cuenta de que no estaba solo. Un susurro sutil, como el viento moviendo las hojas secas, se fue haciendo más claro. Palabras inconexas, frases que no lograba entender. Se acercó cautelosamente al lugar de donde provenía el sonido, el rincón oscuro de la habitación. El corazón le latía con fuerza en el pecho, y sus manos comenzaban a temblar ligeramente. La misma sensación de ansiedad, de ser observado, lo envolvía. El susurro se detuvo de repente, y el silencio volvió a ocupar la habitación. Sin embargo, Evaristo no pudo evitar una extraña sensación. Algo o alguien lo estaba acechando, y la presencia que sentía era cada vez más intensa. En ese instante, el libro en su mesa pareció moverse solo. Sus páginas comenzaron a agitarse como si una fuerza invisible las estuviera pasando, con rapidez y sin cesar. Evaristo se acercó rápidamente, y al tomarlo en sus manos, sintió que algo dentro de él respondía al mismo ritmo. Como si el libro estuviera vivo, como si lo conociera y lo estuviera guiando hacia algo que aún no comprendía. Sin pensarlo, comenzó a hojearlo, sus dedos recorriendo las páginas que se sucedían rápidamente. El eco del pasado resonaba en cada palabra, y las frases parecían tener un poder extraño, como si fueran símbolos ocultos esperando ser descifrados. En ese momento, comprendió que no se trataba solo de leer, sino de entender algo mucho más grande, algo que no podía ser comprendido de manera racional, sino a través de la intuición y de la conexión con lo que lo rodeaba. Las páginas comenzaron a detenerse, y en un suspiro casi imperceptible, Evaristo llegó a una página que lo hizo detenerse por completo. El texto no era el mismo, no estaba en el mismo formato ni en el mismo idioma que había leído antes. Era algo diferente, algo que no podía entender de inmediato. Sin embargo, la sensación que experimentaba al mirarlo era indescriptible, como si esas palabras estuvieran dirigidas a él específicamente.
¿Qué significa esto?, murmuró para sí mismo, tocando las palabras, tratando de desentrañar su secreto. No importaba cuántas veces lo intentara, las palabras seguían siendo un enigma, como un rompecabezas que se negaba a ser resuelto. De repente, una voz se escuchó en la habitación, clara y profunda, aunque no sabía de dónde provenía. No es solo la verdad lo que buscas, Evaristo. Es la comprensión de tu destino. Y para ello, debes aceptar el sacrificio. El libro cayó de sus manos, y en ese instante, Evaristo comprendió que la búsqueda por la verdad, la cual había iniciado de forma tan inocente, lo había llevado a un punto sin retorno. Ya no podía volver atrás. La sombra, el misterio del libro, todo lo que había experimentado hasta ahora formaba parte de un rompecabezas que solo él podría resolver. Y sin embargo, algo dentro de él seguía susurrando que no estaba preparado para lo que se avecinaba. Las preguntas seguían sin respuesta, pero el precio que tendría que pagar por las respuestas podría ser más grande de lo que había imaginado. Capítulo 14. El desvelo del alma. La noche cayó pesada sobre la ciudad, y Evaristo permaneció en la misma habitación, con el libro en sus manos. Aunque sus dedos ya no tocaban las páginas, un inexplicable vínculo seguía uniendo su ser con ese objeto enigmático, como si algo dentro de él lo estuviera invocando, llamando a desentrañar los secretos que escondía. El tiempo parecía haberse detenido, pero Evaristo no podía ignorar el crudo despertar de una inquietud interna, como si su alma se estuviera disociando de su cuerpo. Los ecos de la misteriosa voz, aquella que había pronunciado las palabras «debemos aceptar el sacrificio», seguían resonando en su mente. Algo se estaba gestando, algo grande y fuera de su control, algo que solo él podía enfrentar. Al principio, la idea de que el destino lo había llamado a través de aquel libro le parecía un absurdo, pero mientras la noche avanzaba, el peso de esa idea parecía volverse más real. Evaristo se levantó de la silla con un brinco, una sensación de calor recorriendo su pecho. La habitación se alzaba como un espacio aislado del resto del mundo, y sus pensamientos estaban más confundidos que nunca. La ansiedad lo invadió. No podía seguir en ese limbo de incertidumbre. Tenía que hacer algo, enfrentarse al temor que lo estaba consumiendo. Con paso firme, se dirigió hacia la ventana, observando el cielo nocturno, las estrellas dispersas en la oscuridad como diamantes frágiles. Sin embargo, no encontró consuelo en esa vista serena. Era como si la paz que podía ofrecerle el universo fuera solo una mentira, un engaño que Evaristo no podía permitirse creer en ese momento. La oscuridad fuera de la habitación parecía mimetizarse con sus pensamientos. Y fue entonces, en esa quietud inquietante, que lo sintió, una presencia detrás de él. No la vio, pero la sintió, tan clara como si la sombra se hubiese materializado a su lado. Un estremecimiento recorrió su columna vertebral. «¿Estás listo?», susurró la voz, como si ya no viniera de ninguna parte específica, sino que estaba dentro de él, en su mente y en su alma. Evaristo no respondió, pero sus ojos se cerraron un momento mientras sentía como un peso indescriptible caía sobre sus hombros. Lo que sucedió después fue más una intuición que una visión clara. Sintió un deseo insaciable por regresar al libro, por abrirlo una vez más y sumergirse en los secretos de las palabras que aún no entendía. No era solo la curiosidad lo que lo impulsaba, sino una necesidad urgente de descubrir el propósito detrás de esa sensación inminente de lo desconocido que lo rodeaba. Tomó el libro nuevamente entre sus manos, pero al abrirlo, algo había cambiado. Las páginas no se desplazaban como antes, sino que parecían resistirse, como si tuvieran una fuerza propia, una voluntad ajena a la de Evaristo. De repente, el libro pareció abrirse solo en una página específica, una página que Evaristo no recordaba haber visto antes. Las palabras, aunque todavía ininteligibles, emanaban una energía que vibraba a través de su cuerpo. Y en ese momento, sin previo aviso, las palabras comenzaron a transformarse ante sus ojos. Un brillo tenue se reflejó en la superficie de la página, como si las letras estuvieran tomando forma, cambiando, revelando lo que antes había permanecido oculto. «No hay vuelta atrás», dijo la voz, ahora más clara que nunca, como si estuviera en la misma habitación que él, susurrando en su oído. El miedo lo recorrió de nuevo, pero esta vez no era el mismo miedo de antes. Era un miedo más profundo, uno que conectaba su ser con la esencia misma de la verdad, una verdad que podría destruirlo si no estaba preparado. Las palabras que veían la luz parecían estar vivas, como una entidad propia, desbordando secretos que solo él podría comprender,
pero al mismo tiempo, que solo a él le correspondía enfrentar. La habitación empezó a cambiar. Los contornos de los muebles se difuminaron, y las sombras parecían alargarse, desdibujándose en el espacio como si la realidad misma estuviera siendo alterada. Evaristo cerró los ojos, pero la visión persistió, una visión que ya no podía escapar. «Todo lo que has buscado está aquí», dijo la voz, ahora clara como el agua, como si las palabras no vinieran de ninguna parte, sino de lo profundo de su ser. «Solo tú puedes decidir cómo continuará esta historia». El sonido de las páginas del libro volviendo a girar lo hizo abrir los ojos, y al mirarlas, se dio cuenta de que ya no había ningún texto. En su lugar, había símbolos incomprensibles que danzaban a través de la superficie del libro. Como si el libro mismo estuviera vivo, respirando, esperando que tomara una decisión. Evaristo se quedó paralizado, observando esos símbolos, el eco de la voz llenando la habitación con su presencia. Pero no podía entender lo que significaban. ¿Qué significaba todo esto? ¿Era el principio de una revelación o el final de todo lo que había conocido hasta ahora? El tiempo parecía ralentizarse, y Evaristo ya no sabía si estaba soñando o si estaba despierto. Lo único que sabía era que algo había cambiado para siempre en su vida. La verdad lo había encontrado, y ahora no había forma de escapar. Las páginas volvieron a girar, esta vez más lentamente, como si el libro estuviera esperando su próxima jugada. Evaristo entendió que este capítulo, aunque parecía terminar, solo era el preludio de lo que estaba por venir. Capítulo 15. La encrucijada. El día amaneció, pero Evaristo no sentía la calidez del sol que normalmente acariciaba la ciudad. Algo dentro de él había cambiado, y la luz que penetraba por la ventana, tan familiar y constante, no era suficiente para disipar la niebla de incertidumbre que nublaba sus pensamientos. Había una pesada sensación de desasosiego en el aire, como si la realidad misma se hubiera fracturado, dejando entrever una grieta por donde todo lo que había conocido se desvanecía lentamente. El libro seguía sobre la mesa, abierto en la página en la que había encontrado esos símbolos extraños, brillando débilmente como si esperara que Evaristo lo tocara nuevamente. Y aunque él sabía que no debería, el magnetismo era demasiado fuerte. La curiosidad lo empujaba, lo arrastraba a una aventura sin retorno. Había algo en esos símbolos que resonaba dentro de él, como si fueran las piezas de un rompecabezas que solo él podría entender. Decidió acercarse, aunque su cuerpo se sentía pesado, como si cada paso fuera una decisión irreversible. Cuando sus dedos tocaron las páginas, un escalofrío recorrió su cuerpo. Esta vez, no fue una sensación física común, sino una vibración en su alma, algo intangible que parecía despertar en su interior. «¿Qué es esto?», se preguntó, casi en voz baja, mientras observaba los símbolos. No eran palabras, ni números, ni siquiera formas que pudiera describir con certeza. Parecían más bien pulsaciones, latidos de algo más grande que él, algo que estaba más allá de su comprensión. La voz que había escuchado la noche anterior susurró de nuevo, pero esta vez no en su oído, sino en su mente, directa, clara. «Tu destino está entrelazado con este libro. Lo que encuentres aquí cambiará el curso de todo lo que conoces. Pero debes elegir, Evaristo. La encrucijada te espera». «¿Una encrucijada?», pensó Evaristo, mirando a su alrededor. No había nada en su habitación que indicara que se encontraba frente a una decisión trascendental. No había símbolos, ni caminos visibles, ni señales que le dijeran qué hacer. Sin embargo, algo en su interior lo impulsaba a avanzar, a ir más allá de las sombras que lo rodeaban. La voz continuó, esta vez más urgente, como si el tiempo estuviera agotándose. «Este es tu momento. La encrucijada no es física, no está en tu habitación, ni en tus calles conocidas. Está dentro de ti. Tienes que decidir si vas a enfrentarte a lo desconocido o si vas a retroceder, para siempre». Evaristo dio un paso atrás, como si de repente hubiera sentido que una carga invisible pesaba sobre su pecho. Miró el libro una vez más, la luz reflejando el resplandor de los símbolos en sus ojos, cegándolo momentáneamente. ¿Qué significaba todo esto? ¿Qué debía hacer con este conocimiento que parecía desbordarse de su ser, que era tan ajeno pero al mismo tiempo tan familiar? Entonces recordó las palabras de su amigo Ramón, aquel viejo amigo que siempre había insistido en que la vida era una serie de elecciones, cada una de las cuales nos lleva a un destino diferente. Pero ahora, enfrentado a esta encrucijada,
Evaristo comprendió que las elecciones no eran solo de camino o destino, sino de quién era él realmente y de quién podía llegar a ser. El miedo se levantó en él como un monstruo invisible, haciendo que sus manos temblaran. No obstante, también sentía algo más profundo. Era el llamado del cambio, la fuerza que lo arrastraba hacia lo incierto. Era el destino, y no podía ignorarlo. Aceptarlo o rechazarlo era su decisión, pero ya no había vuelta atrás. El libro comenzó a emitir una luz tenue, envolviendo la habitación en una atmósfera de misticismo. Evaristo sintió que el aire se volvía más denso, como si el mismo espacio se estuviera cerrando alrededor de él. Todo su cuerpo tembló, y antes de que pudiera procesar la situación, el libro se cerró de golpe, como si una mano invisible lo hubiera forzado a ello. Evaristo, atónito, se quedó mirando el libro cerrado sobre la mesa. La decisión estaba tomada, aunque no comprendiera por completo sus implicaciones. La encrucijada no era algo físico, sino una cuestión interna, un salto hacia lo desconocido que él, y solo él, debía dar. La voz en su mente, que había estado tan clara antes, se desvaneció lentamente, como si el libro hubiera reclamado su silencio. Ya no podía escucharla. La habitación había vuelto a la calma, pero Evaristo sabía que, aunque todo parecía en orden, algo había cambiado dentro de él. La inquietud había dado paso a una determinación silenciosa. No podía ignorar el peso de lo que acababa de suceder. Algo dentro de él se había transformado. Se acercó al libro, aún con la sensación de que lo observaban, y, tras una última mirada, lo guardó en su estante, como un objeto más en su habitación. Pero Evaristo sabía que ya no sería el mismo. La elección había sido hecha, y solo quedaba esperar a que el resto de su vida, lo que lo aguardaba más allá de esa puerta cerrada, comenzara a revelarse. ¿Qué nuevas realidades lo esperaban? ¿Qué descubriría más allá de esta encrucijada? Capítulo 16. El retorno a la realidad. Evaristo despertó sobresaltado. Había tenido un sueño extraño, uno tan vívido que, por un momento, dudó si realmente había sido un sueño o una visión. En él, los símbolos del libro brillaban ante él con un resplandor cegador, y una voz, la misma que había escuchado antes, le hablaba con urgencia. El tiempo no espera, Evaristo. El momento ha llegado. Debes decidir. Pero al abrir los ojos, todo estaba en calma. La luz del sol se filtraba por las rendijas de la ventana, iluminando la habitación con suavidad, como si el mundo a su alrededor hubiera seguido su curso normal. Sin embargo, Evaristo sabía que no podía ignorar lo que había ocurrido. Algo profundo había cambiado en su interior. Se levantó de la cama, con la sensación de que algo invisible lo observaba. El libro seguía en el estante, cerrado, pero su presencia era innegable. Aunque lo había guardado lejos, no había manera de escapar de la inquietante sensación de que su vida ya no era la misma. Mientras caminaba por la habitación, los recuerdos del día anterior se apoderaron de su mente. Los símbolos en las páginas, la voz que lo llamaba, el miedo y la fascinación que lo habían arrastrado a un abismo desconocido. Todo parecía una pesadilla, pero al mismo tiempo, una parte de él sabía que no era una alucinación. Había algo más, algo mucho más grande que él, que lo había alcanzado. Se acercó al estante y, con mano temblorosa, tomó el libro. El tacto del papel frío le recordó la última vez que lo había tocado. Estaba allí, en sus manos, pero el peso que sentía no era el mismo. Era más ligero, como si su esencia hubiera cambiado. No era solo un libro, era un objeto de poder, una puerta a lo desconocido. El silencio de la habitación era ensordecedor. Sin embargo, la voz en su mente volvió a susurrar, esta vez más tenue, como un eco lejano. La decisión no ha terminado, Evaristo. El libro es solo una guía, pero tú eres el que debe caminar el camino. Si te detienes, te perderás. Si sigues, nada volverá a ser igual. Evaristo sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué significaban esas palabras? ¿Qué debía hacer? La incertidumbre lo envolvía, pero algo dentro de él, una pequeña chispa de determinación, lo impulsaba a seguir adelante. Ya no podía darse el lujo de dudar. Ya estaba demasiado cerca del precipicio. Con un suspiro profundo, decidió que debía enfrentar lo que viniera. Se sentó en su escritorio y, con la mente llena de preguntas, abrió el libro nuevamente. Esta vez, no solo era la curiosidad lo que lo movía, sino una necesidad interna,
una búsqueda que había comenzado a desbordarse. Al abrirlo, los símbolos en las páginas se iluminaban débilmente, como si respondieran a su presencia. Era un resplandor tenue, pero suficiente para que Evaristo sintiera que algo estaba sucediendo, algo más allá de su comprensión. Los símbolos brillaban de manera intermitente, cambiando, transformándose, como si estuvieran vivos. Evaristo no podía apartar los ojos del libro. De repente, los símbolos empezaron a moverse. Era como si las páginas mismas cobraran vida, cada palabra, cada trazo, se conectaban entre sí, formando figuras complejas que solo él parecía poder entender. «¿Qué es esto?», murmuró, sin poder evitarlo. La voz respondió en su mente, esta vez clara y nítida. «Es el camino, Evaristo. El camino hacia lo que buscas. Pero no creas que será fácil. Deberás ser más valiente que nunca. La verdad no siempre es un regalo, a veces, es un sacrificio». Evaristo sentía el peso de las palabras en su corazón. La incertidumbre seguía siendo su compañera, pero ahora había una nueva fuerza dentro de él. Un impulso que lo instaba a seguir. Lo había hecho hasta aquí, y no podía dar marcha atrás. Los símbolos parecían llamarlo, invitándolo a descubrir el misterio detrás de sus enigmáticas figuras. La voz continuó, con un tono más urgente. «El camino comienza ahora, Evaristo. La verdad no espera a los vacilantes. Deberás decidirte, porque una vez que cruces este umbral, ya no habrá retorno». El libro seguía brillando, sus páginas abriéndose solas, como si una mano invisible lo guiara. Evaristo sabía que la oportunidad de entender, de descubrir la verdad, estaba justo frente a él. Ya no quedaba tiempo para dudas. Cada segundo que pasaba lo acercaba más a la decisión final. Con una respiración profunda, dejó que sus dedos recorrieran las páginas. No sabía a dónde lo llevaría este viaje, pero algo en su interior le decía que estaba destinado a seguirlo. El futuro, con todas sus incertidumbres, se desplegaba ante él, y Evaristo estaba listo para dar el siguiente paso. Capítulo 17. La revelación. Evaristo sentía la presión en su pecho mientras el libro abría una nueva página, una que nunca había visto antes. Las palabras brillaban con un resplandor que no provenía de ninguna fuente externa, sino que parecía emanar desde las mismas entrañas del texto. Era como si el libro se estuviera comunicando con él, revelando sus secretos más oscuros y profundos. La respiración de Evaristo se hizo más profunda mientras observaba los símbolos danzantes en la página. A medida que los símbolos se movían, formando nuevas palabras y figuras que tomaban forma a su alrededor, una sensación de familiaridad lo invadió. No era solo un libro, no era solo un objeto inanimado. Era algo más, algo que trascendía las páginas y se conectaba con su propia existencia. Como si su destino y el del libro estuvieran irremediablemente entrelazados. «¿Qué significa todo esto?», murmuró, sin poder apartar la vista de las palabras que cambiaban ante él. La voz, que había estado susurrando en su mente, se manifestó nuevamente, pero esta vez con una fuerza renovada, como si tuviera más urgencia. «El libro es solo una parte del rompecabezas, Evaristo. La verdad no está escrita aquí de manera obvia. Debes comprender lo que está detrás de las palabras, lo que los símbolos realmente representan. Solo entonces podrás ver lo que te está esperando». El sudor comenzó a brotar en la frente de Evaristo, pero no era por el miedo. Era la presión de comprender algo tan grande, algo que se extendía más allá de lo que podía entender en ese momento. El libro, al igual que él, tenía su propia vida, y solo al unirse con él podría encontrar la respuesta. Se levantó del escritorio, dando un paso atrás, tratando de asimilar lo que había visto. Sin embargo, no podía dejar de pensar en las palabras que la voz había pronunciado. ¿Qué era la verdad? ¿Qué representaban los símbolos? Y, lo más importante, ¿por qué él? ¿Por qué el libro lo había elegido a él para desentrañar este misterio? Un escalofrío recorrió su columna vertebral cuando las páginas del libro comenzaron a volverse solas, como si una mano invisible las pasara. Al principio, fue solo una página, luego otra y otra más. Cada una de ellas parecía estar más viva que la anterior. Los símbolos cobraban vida, formando patrones que se repetían, pero con ligeras variaciones. Era como si cada palabra que leía tuviera un propósito que se revelaba solo cuando sus ojos se posaban sobre ellas. «Lo que has visto es solo el principio», dijo la voz nuevamente,
más firme ahora. Este libro es un umbral. Tienes que cruzarlo para ver la verdad. Pero debes ser valiente. La realidad que conoces no es lo que parece. Hay algo mucho más grande que te espera. Evaristo, sintiendo una mezcla de fascinación y miedo, volvió a tomar el libro. El temor ya no lo detenía. Ahora, la curiosidad y la necesidad de respuestas lo dominaban. Lo que había comenzado como una mera curiosidad se había convertido en una obsesión. Quería saber qué había detrás de esas palabras, qué revelaciones se ocultaban tras los símbolos. Con una mano temblorosa, pasó la siguiente página. Las palabras se reorganizaron de una manera que no pudo entender al principio. Pero, al mirar más de cerca, algo comenzó a tomar forma en su mente. Cada símbolo, cada línea, estaba diseñado para ser descifrado, pero solo si se ponía suficiente atención, solo si su mente podía abrirse lo suficiente para aceptar lo que veía. Era un rompecabezas, y las piezas estaban comenzando a encajar. «Es ahora o nunca», pensó Evaristo, sintiendo que el peso de la decisión recaía sobre él. De repente, el libro comenzó a brillar de nuevo, pero esta vez el resplandor era tan fuerte que casi cegó sus ojos. Fue como si el libro hubiera respondido a su pensamiento, como si hubiera leído sus dudas y se hubiera decidido a iluminar el camino. Los símbolos tomaron forma, y ante Evaristo se abrió una visión completamente nueva. Imágenes de paisajes extraños, de criaturas que no deberían existir, de eventos que desafiaban la lógica. Todo parecía real, como si estuviera viendo un sueño o una realidad alterna. Y en el centro de todo eso, algo le llamaba. Era un mensaje, una advertencia, o tal vez una revelación. La voz, ahora más clara que nunca, le habló directamente, como si pudiera oírla a su lado. La verdad te ha sido revelada, Evaristo. Pero el precio de la sabiduría es alto. No todo el mundo puede comprender lo que has visto. Tienes que decidir si seguir adelante o cerrar este libro para siempre. La verdad te liberará, pero también te cambiará para siempre. Evaristo no sabía qué hacer. No sabía si estaba listo para enfrentar lo que se le presentaba. Pero algo dentro de él le decía que no podía retroceder. Ya estaba demasiado involucrado, demasiado ligado a este enigma para abandonar ahora. Con una determinación renovada, se inclinó hacia el libro. Sabía que lo que viniera, lo enfrentaría. La verdad, aunque aterradora, era algo que debía conocer. El libro cerró sus páginas de golpe, y un silencio sepulcral llenó la habitación. Evaristo se quedó inmóvil, mirando la portada cerrada, mientras una sensación de calma lo envolvía. Sabía que lo que había visto había cambiado su vida para siempre, pero lo que no sabía era qué vendría después. Estaba a punto de comenzar un viaje sin retorno. Capítulo 18. El umbral de la revelación. Evaristo despertó al día siguiente con una sensación extraña que no lograba identificar. Había pasado la noche en vela, sin poder apartar la vista del libro, aunque ya no brillaba ni emitía esa extraña energía que lo había fascinado la noche anterior. Parecía haber vuelto a su estado normal, como un simple objeto inerte sobre la mesa. Pero Evaristo sabía que había algo más, algo que se ocultaba en las sombras de las páginas, esperando a ser descubierto. El sol de la mañana iluminaba la habitación, pero la sensación de lo inusual no había desaparecido. En su mente, las palabras de la voz resonaban con más fuerza que nunca. La verdad te liberará, pero también te cambiará para siempre. Cada palabra parecía cargada de una advertencia, pero al mismo tiempo de una invitación a seguir adelante, a adentrarse más en lo que el libro tenía para ofrecer. Evaristo no pudo evitar preguntarse si había algo más, si el libro aún guardaba secretos que no había logrado entender. La idea de dejarlo allí, cerrado y sin explorar, le resultaba insoportable. Sabía que el libro había sido hecho para él, que su destino estaba ligado a este enigmático objeto. Así que, sin pensarlo mucho más, se acercó al libro y lo abrió de nuevo. La primera página que vio fue diferente a todas las anteriores. Aunque seguía estando escrita con los mismos símbolos incomprensibles, ahora parecían más organizados, más estructurados, como si tuvieran un propósito claro. Fue como si el libro lo invitara a ver más allá de lo que tenía ante sí, como si hubiera dado un paso más en su entendimiento. A medida que pasaba las páginas, el libro comenzó a mostrarle cosas más complejas. Estructuras, planos, diagramas, algo más técnico y exacto que todo lo que había visto hasta el momento. Los símbolos ahora parecían representar algo tangible,
como si estuviera mirando el esqueleto de algo más grande. Los diagramas se unían y se separaban, formaban figuras que de alguna manera se entrelazaban, pero siempre quedaba algo fuera de alcance, algo que no lograba comprender. El miedo se apoderó de él por un momento. ¿Qué era todo esto? ¿Por qué él? Pero en ese mismo instante, la voz volvió a susurrar en su mente, esta vez más suave pero igualmente clara. Lo que ves no es más que el comienzo, Evaristo. El camino que has decidido seguir te llevará a través de territorios inexplorados, más allá de las fronteras de la razón. No temas, pues la verdad es el único refugio que te queda. Y solo aquellos que se atreven a cuestionar lo establecido, aquellos que no temen perderse en la oscuridad, serán los que encuentren la luz. Evaristo tragó saliva. Las palabras de la voz lo alentaban a seguir, pero también lo llenaban de incertidumbre. Sabía que si continuaba con la exploración, ya no habría vuelta atrás. Algo lo estaba llamando, algo que ni siquiera él comprendía del todo. ¿Era la curiosidad? ¿Era la promesa de algo que no podría obtener de otra manera? El libro parecía tener respuestas a preguntas que ni siquiera sabía que existían. A pesar de sus dudas, su determinación creció. Estaba decidido a descubrir la verdad, no importaba lo que tuviera que enfrentar. Sin perder tiempo, comenzó a leer en voz baja, pronunciando los símbolos y las palabras como si recitara una invocación. A medida que lo hacía, el aire a su alrededor pareció volverse más denso, como si la atmósfera misma respondiera a las palabras que pronunciaba. Al principio, fue solo un leve susurro, un murmullo en el fondo de su conciencia. Pero a medida que avanzaba, el sonido se fue intensificando, como si el libro lo estuviera guiando, como si las palabras fueran una especie de llave para desbloquear algo mucho más grande. Los símbolos que había leído una y otra vez ahora parecían cobrar vida, y Evaristo sintió una conexión profunda con ellos. Era como si estuviera viendo el mundo a través de una nueva perspectiva, como si los secretos que el libro guardaba pudieran desvelarse ante él si tan solo seguía el camino correcto. De repente, una nueva página apareció ante sus ojos, una que no había visto antes. Esta página era completamente diferente a todas las anteriores. En lugar de los símbolos habituales, estaba escrita en un lenguaje que, aunque desconocido, le era de alguna forma familiar. No podía leerlo de inmediato, pero las palabras parecían pulsar con una energía que lo invadía. Sintió una conexión instantánea, como si las palabras estuvieran siendo grabadas en su memoria. «Es el momento», murmuró la voz, ahora más cerca que nunca. «Ya has cruzado el umbral. Lo que sigue será más complejo, pero también más revelador. El conocimiento está a tu alcance, Evaristo, pero debes tener cuidado. Hay fuerzas que no comprendes, fuerzas que desafían las leyes de la naturaleza». Evaristo dio un paso atrás. La sensación de estar al borde de algo monumental lo invadió, y a la vez, una duda persistente lo envolvía. ¿Podría soportar lo que estaba a punto de descubrir? ¿Estaba listo para enfrentar lo que el libro le mostraría? Hay un precio que pagar, continuó la voz. Lo que te está siendo revelado cambiará todo lo que conoces. Te llevará a lugares donde la realidad y la fantasía se entrelazan, donde lo imaginable se convierte en posible. Pero, sobre todo, te llevará a ti mismo. A pesar de las advertencias, Evaristo sabía que no podía detenerse. Estaba demasiado lejos, demasiado involucrado. Lo que había comenzado como una simple curiosidad se había transformado en una obsesión. Y, como un río que no puede detener su curso, estaba destinado a seguir adelante. Con una determinación renovada, abrió la página con más fuerza. Las palabras, ahora más claras que nunca, comenzaron a revelarse ante él, como un mapa que lo guiaba hacia lo desconocido. No sabía qué le depararía el futuro, pero estaba preparado para enfrentarlo, cueste lo que cueste. Capítulo 19. El viento de la verdad. Evaristo no podía apartar la vista de la página que había aparecido ante él. Las palabras parecían llamarlo, invocar su atención con una fuerza tal que su respiración se hizo más profunda, más pesada. A medida que sus ojos recorrían las líneas que el libro le ofrecía, algo dentro de él empezó a cambiar, a liberarse. Era como si las palabras no solo le llegaran a su mente, sino que también resonaran en lo más profundo de su ser. Cada palabra era un susurro, una revelación, pero al mismo tiempo, una advertencia. El conocimiento que el libro contenía era tan vasto y tan antiguo que cualquier intento de comprenderlo por completo parecía vano. Pero algo dentro de Evaristo,
algo muy profundo en su alma, le decía que debía continuar, que debía seguir adelante, sin importar las consecuencias. El viento comenzó a soplar con más fuerza fuera de la casa, y un escalofrío recorrió su espalda. Era como si el mundo entero estuviera reaccionando a lo que él estaba experimentando. El aire se volvía denso y pesado, como si estuviera siendo comprimido por una fuerza invisible. Evaristo cerró los ojos por un momento y respiró profundamente. Sabía que estaba a punto de cruzar una línea, un umbral más allá del cual ya no habría vuelta atrás. «¿Qué es esto?», se preguntó, su voz temblando apenas audiblemente. «¿Por qué yo? ¿Por qué este libro?». Las respuestas no llegaron en palabras, sino en sensaciones. Como un torrente de imágenes y sonidos, Evaristo pudo sentir la historia que el libro le ofrecía. Las palabras del libro comenzaron a desdibujarse, como si cada símbolo se transformara en algo más grande, más vasto. Lo que antes parecía incomprensible ahora tomaba forma, y Evaristo se dio cuenta de que el libro estaba mostrándole no solo el mundo, sino también a sí mismo, su propio ser, su propia esencia. El libro lo guiaba, sí, pero lo hacía de manera sutil, como si le susurrara secretos al oído, como si le estuviera mostrando un camino que él mismo debía elegir, un camino que lo llevaría a enfrentar lo desconocido. El conocimiento que le estaba siendo revelado no era algo que pudiera retener, ni algo que pudiera entender completamente en ese momento. Era un velo, una cortina entre la verdad y el desconocimiento, y Evaristo sabía que solo podría ver con claridad cuando estuviera dispuesto a atravesarla. De repente, las palabras comenzaron a tomar forma de figuras. Eran símbolos que no solo existían en el plano del libro, sino que se proyectaban frente a él, como una especie de mapa tridimensional, como si las palabras cobraran vida y lo rodearan. Los símbolos flotaban en el aire, formando un paisaje extraño y distante, como si Evaristo estuviera viendo un mundo paralelo, uno que existía en otra dimensión. A través de esos símbolos, algo comenzó a hablarle. No era una voz, sino una sensación, una comprensión que surgía de su interior. Era como si el libro le estuviera mostrando los hilos invisibles que conectan todas las cosas, las fuerzas que dan forma al universo, las energías que dan vida a todo lo que existe. Y en medio de esa revelación, Evaristo comprendió algo fundamental, algo que lo dejó sin aliento. La verdad no era algo que pudiera simplemente aprender. La verdad era algo que debía experimentarse, algo que solo podía entenderse al atravesar la oscuridad, al enfrentar lo incomprensible, al estar dispuesto a perderse para finalmente encontrar lo que realmente importa. El conocimiento, pensó Evaristo, no es una posesión. Es una transformación. Los símbolos que flotaban frente a él comenzaron a girar, como un vórtice que lo atraía hacia su centro. El aire vibraba, y Evaristo pudo sentir cómo su cuerpo se llenaba de una energía extraña, una fuerza que lo empujaba hacia el centro de ese vórtice, hacia el corazón de la revelación. Su corazón latía con fuerza, su mente luchaba por comprender, pero algo más profundo en él ya sabía lo que debía hacer. Con una determinación inesperada, Evaristo cerró el libro. No de forma brusca ni forzada, sino con una calma casi ritual, como si hubiera llegado al final de una travesía y estuviera listo para lo que vendría a continuación. La imagen del vórtice se desvaneció lentamente, pero la sensación que dejó, esa energía palpable, seguía con él. Se levantó de su asiento, el aire parecía más fresco, más ligero, como si el viento que soplaba desde afuera hubiera traído consigo algo nuevo, algo transformador. El silencio en la habitación era absoluto, pero Evaristo sentía que, en ese silencio, el mundo entero estaba hablando. Ahora entendía que la verdad no era un destino fijo, sino un viaje interminable, y él había dado el primer paso. Con el libro cerrado frente a él, Evaristo miró al horizonte a través de la ventana. Sabía que aún quedaba mucho por descubrir, mucho por explorar, pero ahora tenía la certeza de que lo que había comenzado como una curiosidad había devenido en algo mucho más grande, algo más allá de lo que jamás había imaginado. La puerta que el libro había abierto ya no podía cerrarse. La revelación de la verdad, aunque incompleta, era un punto de partida, un camino hacia un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. Y, en su corazón, Evaristo sabía que estaba listo para recorrerlo, sin importar las sombras que pudiera encontrar en el camino. Capítulo 20. La decisión final. Evaristo se encontraba ahora de pie frente a un cruce de caminos, un momento crucial en su vida. El viento soplaba con suavidad, pero su corazón latía con fuerza. La verdad que había descubierto no era una carga,
sino una fuerza liberadora, algo que lo había transformado, moldeado de una manera que jamás habría imaginado. Las palabras del libro seguían resonando en su mente. La verdad no se busca en libros, sino en el corazón. Era una lección profunda y, a la vez, sencilla. Evaristo había pasado por tantas etapas en su búsqueda que se había olvidado de lo más importante. La verdadera sabiduría no está en las palabras escritas, sino en la forma en que elegimos vivir y actuar con ellas. El conocimiento que había adquirido ahora, aunque inmenso, era solo el principio de un viaje mucho más grande, que no se resolvía con la mera acumulación de datos, sino con la capacidad de aplicarlos en la vida real, de tomar decisiones basadas en lo aprendido. Era un camino complicado, no había garantías. Pero algo en su interior le decía que debía seguir adelante, que debía afrontar los retos que vinieran, sin miedo. Había tomado su decisión. Ya no era un simple lector de palabras, sino un portador de una verdad que solo él podría comprender y aplicar a su vida. Evaristo dejó el libro en la mesa y se dirigió hacia la puerta. A medida que cruzaba el umbral, una nueva sensación lo invadió. La sensación de que había encontrado algo mucho más grande que lo que había buscado al principio. Era la paz que solo viene cuando uno acepta la incertidumbre y la inmensidad de la vida. La puerta se cerró tras él con suavidad, pero en su corazón se abría un mundo de infinitas posibilidades. Sabía que la vida lo llevaría por caminos desconocidos, pero ya no temía. Estaba listo para caminar hacia lo que le deparara el futuro, y lo haría con la certeza de que su decisión final era la más auténtica. Y así concluimos este fascinante viaje a través de novelas y fantasías de Roberto Pairó. Si disfrutaste de esta historia y te ha dejado con ganas de más, no olvides apoyar este canal de audiolibros, Audiomentores, con tu suscripción y tu apoyo. Gracias por acompañarnos, y recuerda que cada nuevo libro nos acerca más al conocimiento y a la magia de las palabras. Nos vemos en el próximo capítulo.